Agustín, gracias. Muy súper breve. Decir, primero, darle la bienvenida a todos y a todas. Gracias a Denise, gracias a Germán por participar, a Agustín, a Marcelo, que también estuvieron en el armado de esto, y a Antonella, que nos acompaña aquí, que está un poco custodiando que todo salga en orden. Solamente agregar esto, que la educación en debate es un ciclo que venimos llevando adelante desde el inicio de la Semana UNIPE, hace ya algo más de 6 años, que la idea fue replicar un poco lo que en su momento hacíamos con el suplemento que sacábamos mensualmente en Le Monde Diplomatique, que se llamaba exactamente igual, la educación en debate, con la idea de problematizar algunos temas y al mismo tiempo abrir por esta cuestión de lo virtual algo que estamos viendo aquí, que es a escuchar y a alentar la participación de un público federal, tanto porque participan como oyentes o van a participar luego cuando tengamos el momento de intercambio, como porque los especialistas que invitamos también son de distintas partes del país. Tuvimos una versión en la que fuimos abordando como a lo largo de la semana un tema. Recuerdo alguno de ellos, la cuestión de la transmisión. Hubo otro momento que abordamos el tema de la identidad, otro el mérito, la cuestión del trabajo, etcétera, y otros momentos a lo largo de estos años en que, como en la actual, le dimos una temática a cada uno de los días. O sea, fue más variado y en este caso tenemos 4 temáticas a desplegar, que fue un poco lo que presentó también Agustín antes, y que hoy nos toca pensar la cuestión de la educación sexual integral. Así que no más que eso, agradecerles a todos por estar aquí, recordar esto, que una vez que Denise y Germán comiencen y concluyan con sus exposiciones, daremos lugar a algunas preguntas, comentarios, que siempre se puede hacer levantando la mano o escribiendo en el chat para ser un poco más ordenado, nada más. Bueno, gracias. Gracias, Adrián. Bien, antes de presentar a Denise y Germán formalmente con esos pequeños currículums que son importantes de leer, no para acreditar, sino para saber de dónde vienen, qué hicieron y también después en función de eso hacer preguntas. Quiero decir que Denise y Germán son parte de esta casa, son parte del UNIPE desde lugares distintos. Denise, ahora lo vamos a leer en su currículum, pero es profesora y también es investigadora de esta casa. Germán es investigador del CONICET con sede en nuestra casa, en el UNIPE. Y siempre es una alegría que la Mesa UNIPE incorpore voces propias y ajenas, pero también celebramos que nuestros colegas expongan aquí. Bueno, formalmente, Denise, vamos a presentarla. Denise Friedman, además de compañera, es socióloga y maestra de grado de primaria, especialista y magíster en problemáticas sociales infanto-juveniles por la UBA, realizó la diplomatura en Educación Sexual Integral en la Universidad de Córdoba, se desempeñó como coordinadora del programa de Género y Diversidad en esta universidad, donde además, como les contaba, es profesora adjunta e investigadora. Coordinó el proyecto sobre ESI y género en la formación docente, diversos. En la UBA es integrante del Observatorio de Adolescentes y Jóvenes del Instituto de Investigación Gino Germani e integrante del Grupo de Estudios sobre Ciudadanía, Transición Educativa y Convivencia en Flaxo, Argentina. Es parte del movimiento federal por más ESI y coordina la Comisión de Formación de la Red RUGE del CIN. Compiló con Pedro Núñez y Lucía Litichever el reciente libro, el libro titulado Escuela Secundaria, Convivencia y Participación. Trabaja en formación docente sobre convivencia y ESI y ha escrito diversos artículos y realizado presentaciones sobre esta temática. Germán Torres, es doctor en Ciencias Sociales y Humanas y licenciado en Educación por la Universidad Nacional de Quilmes. Es magíster en Investigación Aplicada a la Educación por la Universidad de Valladolid y es especialista en métodos y técnicas de investigación social por Claxo y Flaxo Brasil. Es investigador del CONICET y con sede en la Universidad Pedagógica, en esta casa, y profesor ordinario en la Universidad de Quilmes. Es además integrante de la Unidad de Investigación y Extensión Discurso, Género y Sociedad y coordinador del Grupo de Estudio Pedagogía, Géneros y Derechos, Lecturas Contemporáneas de y para la Educación Sexual Integral en la Universidad de Quilmes. Ahora sí, compañeros, Den, Ger, los escuchamos. Bien, bueno, gracias Agustín por la presentación, Adrián también, a Marcelo, incluyo en estos agradecimientos iniciales por haber dado un lugar a la ESI en esta semana, en este espacio tan central dentro de la semana UNIPE, así que agradecerles junto con
con Germán por brindar, de nuevo, este espacio de intercambio que vamos a compartir aquí, en un contexto tan particular, ¿no? Donde es necesario volver a reponer muchas de las cuestiones sobre las que venimos trabajando, sobre las que venimos discutiendo, sobre las que venimos debatiendo, y entonces agradecerles por haber pensado y haber dado lugar en la agenda. La idea del encuentro de hoy, como les decía Adrián en un inicio, es poder hacer unas presentaciones. Primero voy a hablar yo, luego va a hablar Germán, dando algunas pistas para intercambiar, para pensar, para que ustedes, digamos, para que podamos abrir el diálogo. La idea es esa. Obviamente no tenemos respuestas cerradas, sino tal vez más preguntas que otras cuestiones, pero sí poder compartir con ustedes algunas reflexiones que después permitan abrir a que podamos seguir pensando en conjunto. Así que agradecerles por haberse interesado en esta propuesta y estar aquí compartiendo con nosotros. Yo vamos a ser originales, no traemos PPT, no traemos presentación. Yo voy a compartir un escrito que realicé para este encuentro, obviamente dialogado, pero sí con algunas ideas, y después de haber hecho una exploración acerca de, bueno, ¿qué es lo que está en disputa, ¿no? De poder ver quiénes son los actores, las actorías sociales que ponen a la ESI en disputa y cuáles son esos discursos que circulan. Entonces, a partir de ahí, poder hacer un recorrido acerca de esos contenidos, y después sí, Germán retomará mucho de esto para profundizar aún más lo que yo voy a plantear en un inicio. Comienzo con esta lectura. La educación sexual integral se encuentra sentada en el banquillo de las acusadas de este gobierno. Desde la campaña de Javier Milei en adelante, se ha cuestionado esta política en múltiples oportunidades, hasta mencionar su eliminación como promesa durante el proceso de elecciones. No sé si recordarán a Milei diciendo que iba a eliminar a la ESI como parte de las políticas educativas. Esto, sin embargo, no es totalmente nuevo, y los argumentos utilizados tampoco lo son. Aunque el recrudecimiento, la capilaridad en el tejido social a través de las redes, a través de la utilización de las redes sociales, y el lugar que ocupa la derecha radical en el gobierno, trae una profundización de esta embestida contra la educación sexual integral. Pasó ya, y solo para recordar, en un inicio en el 2006, cuando se sanciona la ley 26.150, que establece el derecho a la educación sexual integral para todos, todas y todes les educandos, ya ahí, ¿no?, hubo una primera embestida que luego se retoma con mayor profundidad en el 2018, al calor de los debates sobre el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que implicó un intento en ese momento de modificar la ley 26.150, buscando fortalecer a la ESI, buscando que se establezca como de orden público. Esto quiere decir por sobre cualquier interés particular. En ese momento se intentó incorporar además en la ley 26.150 también otras leyes que se habían sancionado con posterioridad y que ampliaban derechos a colectivos que habían sido históricamente negados, derechos que le habían sido negados a colectivos y a las mujeres también. El proyecto buscó así modificar además el controversial artículo 5, que ustedes conocerán, en relación a que habilitaba la adaptación al ideario institucional, del que se valieron muchas escuelas y jurisdicciones para realizar una incorporación débil de la educación sexual integral. En esa oportunidad, en el 2018, las posiciones por parte de los grupos anti-ley no tardaron en aparecer en diversas formas. Interrupciones en el debate en las comisiones del Congreso, publicaciones en redes sociales de menor circulación en el 2018, y espacios en los medios de comunicación y panfletos distribuidos a las salidas de las escuelas, pintados en rosa y celeste, con consignas tales como "con mis hijos no te metas" o "no a la ideología de género", ¿no? Consignas que conocemos y que hemos visto inclusive en escuelas en las cuales trabajábamos en ese momento cerca de nuestra sede de Pilar. El dictamen del 2018, que intentaba fortalecer a la ESI,
perdió estado parlamentario y no lograr llegar al recinto en un contexto político poco favorable. La ofensiva anti-ESI, como la denominó Eleonor Faur, o reacción neoconservadora, como la denomina Germán Torres, que retomará luego, adquirió en ese momento, en el 2018, nuevas actorías, estrategias y escenarios de acción. En ese momento, y ahora también, la proliferación de mensajes simples y contundentes fueron efectivos para expandir las resistencias a la ESI. Nombro alguna de esas consignas. Los hijos son de los padres, no del Estado. Respeto a la identidad biológica y no a la construcción sexual. Donde dice igualdad de género, debería decir igualdad de oportunidades. Estas eran algunas de las consignas que circulaban en el 2018. Los argumentos que los movimientos antigénero esgrimían entonces son retomados en varios puntos por la derecha extrema, que hoy se traduce en un programa de gobierno. Lamentablemente los ejemplos sabemos que son muchos, ¿no? La reducción absoluta y de financiamiento total de políticas garantes de derechos para mujeres y el colectivo LGBTIQ+. Y allí, por ejemplo, un informe del CELS del año pasado que muestra que el gobierno de Milei desmanteló el 90% de las políticas destinadas a mujeres y personas disidentes, dejándonos sin ningún tipo de protección. En el 2025, este recorte que se había iniciado en el 2024 se extendió, nombrando a las políticas de género como programas ideológicos. No sé si recuerdan esa publicación del Ministerio de Justicia, donde se mencionaba esto. Entre las políticas por las cuales hubo un recorte de un financiamiento, también se encuentra el Programa Nacional de ESI, que hoy está absolutamente desmantelado, y esto tiene repercusiones en las políticas jurisdiccionales. Un informe que hicimos desde el Movimiento por Más ESI en noviembre del 2024 permite identificar un mapeo en qué situación estamos hoy en relación a las políticas de ESI a nivel jurisdiccional. Y allí podemos encontrar que solo 13 provincias aseguraron la continuación de la ESI durante el ciclo electivo 2025. Estas 13 provincias, sin embargo, muestran una merma en la producción de materiales, una reducción también de los equipos y, por ende, una reducción en las posibilidades de despliegue de políticas sostenidas, de formación, de conformación de referentes en sus jurisdicciones. Tenemos excepciones, obviamente, porque hay jurisdicciones que sí siguen apostando muy fuertemente a la ESI, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires, que cuenta con su dirección provincial de ESI. 4 provincias, sigue diciendo el informe del Movimiento por Más ESI, 4 provincias desmantelaron los programas y 5 subsumieron a la ESI a otras áreas, como prevención y cuidados, cuestiones vinculadas a trayectorias escolares, en el caso de Chubut, contenidos transversales en términos generales en Neuquén, convivencia escolar en Santa Cruz, y así. Inclusive Misiones subsume el área de ESI a educación emocional con enfoque moralizante. Así se llama el área en el cual la ESI ahora pertenece. Y en Ciudad de Buenos Aires también está la gerencia de habilidades socioemocionales, ¿no? El desarrollo de este espacio, en detrimento claramente de poder potenciar el enfoque de la educación sexual integral. Otro de estos ejemplos que muestran cómo las nuevas derechas, derechas radicales, o digamos, el concepto que se quiere usar según el enfoque desde el cual se trabaja, trae también, por ejemplo, la derogación del artículo 3, muy reciente, de la Ley de Educar en Igualdad, no sé si también lo recuerdan, que lo que establecía ese artículo que se deroga es la obligación del Poder Ejecutivo Nacional de realizar las jornadas, de apoyar a las jurisdicciones. O sea, hay un corrimiento a partir de la derogación de este artículo 3, de que el Estado Nacional se haga cargo, acompañe y potencie el trabajo en esta jornada de Educar en Igualdad, que era una jornada fundamental para abordar cuestiones vinculadas a la prevención de las violencias por razones de género, muy de la mano, claramente, del trabajo que se venía haciendo desde la ESI.
Otra de las políticas que podemos mencionar de las derechas, de la derecha que actualmente está al mando del Poder Ejecutivo, es, por ejemplo, el 0800, conocido como 0800 convivencia escolar, así se lo presenta, pero que en realidad lo que plantea es un número al cual se puede llamar cuando hay algún adoctrinamiento por parte de algún docente. Estas son las políticas que van mostrando cómo, por una parte, no solo hay un desfinanciamiento de aquellas iniciativas estatales que promovían y que garantizaban derechos, sino que por otra parte hay una avanzada de otras políticas que tienen un enfoque diametralmente distinto, un enfoque punitivo, un enfoque que plantea una mirada sobre la escuela como sobre todo de las escuelas de gestión estatal, como espacios de amenaza. Y ahí yo me tomé el atrevimiento para esta charla de llamar a este 0800. Y me hice pasar por una madre. Entonces, ahí la cara de Agus. Llamé al 0800 para ver un poco qué decían, ¿no? Porque, digamos, leíamos lo que aparecía en la promoción que hace el Ministerio de Capital Humano, y dije, bueno, voy a llamar y me voy a hacer pasar por una madre, preguntando, bueno, ¿qué pasa si yo tengo una situación? ¿No? Como anticipándome, bueno, yo tengo una situación, pero primero, antes de hacer la denuncia, porque así es como lo plantean, quiero saber qué va a pasar con lo que yo les vengo a contar. Y del otro lado me atiende una chica muy simpática, y lo que me dice es que, bueno, hay 3 situaciones por las cuales se puede llamar a este 0800. Uno tiene que ver con cuestiones de bullying o acoso entre pares, y otro tiene que ver cuando hay alguna situación de imposición política e ideológica por parte de los docentes. Ante lo cual yo le pregunto, bueno, ¿qué hacen ustedes cuando reciben si reciben, digamos, mi denuncia sobre alguna situación? Me dice, bueno, en realidad lo que hacemos es articular con los programas jurisdiccionales. Con lo cual, este 0800 se transforma en una gran pantomima, ¿no? Donde es más marketinero y publicitario que otra cosa. No hay un trabajo real, sino hay con una articulación ahí con las jurisdicciones. Y yo le pregunto, bueno, ¿con qué áreas de cada jurisdicción? Bueno, me menciona las supervisiones y que también se trabaja con las áreas de convivencia escolar, suponiendo, según la persona que me atendió, que hay áreas de convivencia escolar en todas las jurisdicciones. Ante lo cual, en realidad, lo que estamos viendo es que las áreas de convivencia escolar, las áreas que tienen que ver con la promoción de derechos a nivel provincial y jurisdiccional, están siendo absolutamente desfinanciadas. Entonces, por una parte, hay un recibimiento y una supuesta derivación a esas áreas, pero son áreas que están absolutamente reducidas. Con lo cual, ahí hay algo también para ver qué sucede con esto, que finalmente es más, de nuevo, una situación de publicidad y de venta que, ¿no? Digo, hablando de discursos, que políticas reales. Sigo con lo que les traje para compartir. Entonces, ¿no? Ahora bien, haciendo esta primera introducción, ¿de qué se acusa la ESI? ¿Cuáles son los puntos que están en disputa? ¿No? Digo, la ESI, decíamos, está sentada en el banco de las acusadas de este gobierno. Bueno, ¿de qué se la acusa? ¿Cuáles son los puntos que entran en cuestionamiento? Para responder a estas preguntas, voy a valerme sobre todo de los aportes de un libro que me parece que es como muy, muy interesante para leer en este momento, que se llama ¿Quién teme al género?, de Judith Butler. Es un libro de muy reciente publicación y que permite comprender la avanzada de las nuevas derechas a nivel global. No solo a nivel nacional, sino que esta mirada global nos permite tener una lectura del contexto más local. Y también de investigaciones que venimos desarrollando desde los equipos que antes nombró Agustín y de otros y otras colegas que vienen trabajando sobre estas temáticas. Voy a organizar lo que sigue en 2 puntos. Por una parte, poder pensar cuáles son las arenas de cuestionamiento, de disputa de la ESI, y también cuáles son los focos temáticos alrededor de estas disputas de sentido. Empecemos por identificar el primer punto, cuáles son las arenas de disputa de la ESI, y ahí
me gustaría pensar algunas cuestiones que tienen que ver con tanto con el adentro, pero también con el afuera del sistema educativo, ¿no? Si hablamos de escenarios de disputa, tenemos escenarios que son externos al sistema educativo, pero que tienen una clara incidencia en él. En un texto del año 2020, vuelvo a Eleonor Faur, también tomando sus aportes, ella marca un camino que va señalando cuáles han sido estos escenarios que nos permiten ir identificando las tramas de confrontación de la ESI. Ella dice, en los primeros años desde la sanción de la ley, de la ley 26.150, la estrategia se dirimía entre las cúpulas religiosas y los gobiernos de turno, ¿no? Tenemos ahí como dos actorías sociales, las cúpulas religiosas y los gobiernos de turno que entraban en disputa en función de cuál iba a ser el contenido, cuáles iban a ser los lineamientos curriculares en relación a la ley 26.150. En una segunda etapa, como les decía, en el 2018, se juega esta misma disputa en las calles y en las escuelas. Ella usa en un texto algunas metáforas que dan cuenta de este recorrido, y es ahí donde se amplía esta disputa, ¿no? No es que deja de ser entre las cúpulas religiosas y el gobierno de turno, sino que se amplía a otros ámbitos también, las calles y las escuelas. La capilaridad de los movimientos, dice Eleonor Faur, antigénero, de estos movimientos antigénero, se expande para convocar a las familias, y la batalla se libra entre la puja cultural y la incidencia en las instituciones educativas. Podemos mencionar ahí varias fundaciones, organizaciones que vienen haciendo este trabajo expansivo, anti-ESI, anti-ley, anti-garantía de derechos. Allí, solo por nombrar algunas, Padres Unidos contra la Ideología de Género en la Escuela es una de estas agrupaciones, Manada Argentina es otra de ellas, ¿no? Que han ocupado distintos lugares y que lo que vimos recientemente es una trama entre estas organizaciones, estas fundaciones, el Estado y la Iglesia, por ejemplo, en algunas presentaciones que se han visto en el Senado de la Nación. Y esto sí es algo medianamente novedoso, ¿no? Mientras antes estaban afuera en las calles, bueno, hoy las vemos adentro del Congreso, ¿no? Y entonces ahí podemos ver distintos paneles que se vienen organizando desde el Senado de la Nación, donde las personas oradoras que participan pertenecen a estas mismas agrupaciones. Y no es un seminario que se hace, no, son varios seminarios y que entre el público presente se encuentra sentada la vicepresidenta, ¿no? Asintiendo. Es bien interesante ver lo que sucede también en el momento de las presentaciones. Pero son estas las voces que el actual gobierno toma, invita y convoca para hablar de temáticas, sobre todo anti-ESI, ¿no? Porque finalmente las presentaciones que se dan ahí toman este carácter. Hoy encontramos que la circulación de los discursos anti-ESI continúan en esta misma línea y se centran sobre todo, ¿no? Ampliando este camino que fue marcando Eleonor Faur, ampliando a un espacio fundamental que es el de las redes sociales, ¿no? Ahí tenemos como un canal donde se difunden estos discursos, que claramente no es nuevo, no es de ahora, pero que sí ha ido creciendo con los años, pandemia de por medio claramente, y que encuentran ahí, en este activismo digital, a través de videos de influencers, de historias, de Instagrams, de Reels, de publicaciones en X, la vía por excelencia para transmitir un pánico moral, con discursos agresivos, plagados de insultos, agravios, descalificaciones, aunque parece que desde ayer, según dice el presidente, ya eso pareciera que no vende más y entonces los insultos van a ser menores, ¿no? Pareciera decirlo. Todas estas publicaciones en relación específicamente a la ESI encuentran un eje narrativo principal en el miedo. El miedo ocupa ahí un eje fundamental en la transmisión de contenidos, de ofensivas anti-ESI. Las extremas derechas utilizan las redes como commodities, ¿no? En un capitalismo del consumo, como ha definido Eva Lois, al abordar las emociones en el marco del contexto neoliberal.
Así han construido ya hace muchos años una retórica que se presenta como una estrategia potente de comunicación y que es consumida. Sabemos que la batalla cultural es una pieza clave, ¿no?, de las nuevas derechas, que viene creciendo de la mano de las redes sociales y también de las industrias editoriales. Del Derecha Fest ha sido un ejemplo de ello, ¿no? Ahí vimos cómo no solo era comprar la entrada, sino que la venta del libro, o sea, había como ahí una venta permanente de objetos vinculados a estas ideas. En el libro que les mencioné de Judith Butler, ella refiere que el miedo es un recurso que las derechas radicales utilizan para ampliar sus plataformas y sus simpatizantes. Junto con algunos sectores religiosos, la apelación es a un miedo a la destrucción a la familia y al matrimonio heterosexual, destrucción al esencialismo biológico que establece una supuesta división natural y binaria de los sexos y una jerarquización de los mismos, tal como dice Guy Rubin. Finalmente, vuelve a decir Butler, el temor es que quieren establecer las nuevas derechas es al fin de la humanidad. Analizando los discursos del miedo que se difunden por las redes sociales, podemos identificar una eficacia comunicacional que las derechas han sabido utilizar y que en relación a la ESI se centra claramente en las niñeces. En este sentido, volviendo a Butler, ella señala, y abro comillas, la táctica es inteligente y eficaz, dice Judith Butler, pues pocas cosas pueden ser más personales y singulares que el temor por la seguridad corporal o la de los hijos, hijas y allegados. Así, solo para traer un ejemplo, en un video de hace algunos años, Agustín Laje, un referente de las nuevas derechas, dice en un video en relación a la ESI, ¿es que acaso los padres y madres de familia envían a sus hijos a los colegios para que desnaturalicen su forma de ser? Y más grave todavía, ¿cómo se logra esto? Ya hemos visto en jardines de infantes de nuestro país cómo a los niños los maquillan y los visten de niñas para que después relaten qué se siente ser una nena. Esto es lo que el temor, ¿no?, el miedo y el pánico moral como estrategia para promover una embestida contra la educación sexual integral, desconociendo absolutamente lo que sucede en la escuela, el sentido pedagógico desde el cual se trabaja, y el juego como un pilar constitutivo de las niñeces, ¿no? Entonces se toma una imagen y se intenta desde ahí establecer un temor en relación a lo que sucede en la escuela. En este mismo sentido, utilizan el término adoctrinamiento, que se basa en una concepción arcaica del alumnado como tabula rasa, para generar temor acerca de lo que docentes le imponen, le meten en la cabeza a las niñeces y adolescencias. Anhelan por una neutralidad absoluta, que como dice Siede, no es posible ni deseable. Desconocen o niegan la capacidad del pensamiento crítico que tienen niñas y adolescentes y los espacios de debate y de participación que se habilitan en la escuela, dando lugar a las diversas voces, ¿no? Desconocen absolutamente lo que sucede en la escuela y los sentidos de los espacios de discusión, la apertura que hay. Recuerdo cuando se empezó a hablar muy fuertemente en términos de adoctrinamiento, un video de Martín Cohen donde él decía, bueno, primero que para que haya adoctrinamiento tiene que haber esto, una cabeza vacía y una imposición absoluta de una idea. Y él decía en ese video, yo no conozco ningún profesor ni profesora lo suficientemente autoritaria como para imponer ideas sin habilitar la discusión o el cuestionamiento. Dice, tal vez los haya, pero seguramente son pocos y pocas, ¿no? Y en esta idea de volver a poner a las niñeces y a las adolescencias en un lugar absolutamente de objeto, ¿no? De un objeto que se posee, un objeto sobre el cual se decide, ¿no? Corriéndolos y corriéndolas y corriéndoles de su lugar de sujetos de derecho. ¿Cómo voy con el tiempo? No sé si me lo estabas contando. Media hora, vamos, más media horita más o menos. Un montón, bueno, y dije poco, no importa, digo un poquito más y después le doy la palabra a Germán. Parece, Den, hacemos 10 minutos más, si podés. Dale, y ahí voy cerrando.
Estas disputas de sentido, que como les decía, circulan fuertemente en los entornos digitales, y lo vemos permanentemente, ¿no? Con el bombardeo de cada día en relación a estos temas, tienen su incidencia en las escuelas y en las aulas. Como mencionaba antes, ¿no? A partir de agrupaciones que realizan campañas, por ejemplo, que volvió a aparecer con la carta de no autorizo, algo que ya habíamos visto en el 2018 y que hoy vuelve a estar presente en las escuelas, ¿no? Un modelo de nota donde las familias pueden no autorizar que sus hijos, hijas, hijes participen de las clases de ESI, como uno de los ejemplos de incidencia concreta de que están sucediendo en las escuelas. También, digamos, otros actores que me parece que es importante mencionar son los propios, las propias y los propios docentes, ¿no? Digo, ¿qué pasa con el mundo docente en este escenario? Sabemos que cuando se sancionó la ley y en estos casi 20 años de implementación de la misma, ha habido resistencias de distinto tipo. Ahí hay un trabajo muy importante y muy citado de un equipo que también coordinó Leonor Faur, donde ella hace una clasificación acerca de cuáles son estas resistencias, ¿no? Algunas resistencias son más de tipo ideológicas, algunas resistencias son más de tipo religiosas, algunas resistencias son más vinculadas al temor de abordar ciertos temas o de no tener una preparación suficiente para ello, resistencias vinculadas a que las familias vengan a hacer alguna imputación porque se están trabajando estos contenidos en la escuela. Bueno, mucho de eso que hemos visto hoy obviamente que continúan y en algunos casos podemos observar que se profundizan, ¿no? Digamos, con políticas que no promueven la formación docente, que no permiten trabajar sobre estos contenidos, que no ponen a disposición materiales para poder abordar contenidos de la ESI en las aulas, lo que hace es que haya un corrimiento en muchos casos de estos temas. Sin embargo, después voy a retomar algo de eso al final de mi presentación, pero sí quisiera traer algunas investigaciones que trabajan sobre jóvenes, ¿no? ¿Qué está pasando en la escuela secundaria? Donde también estamos viendo allí, como dice Melina Vázquez en una investigación que ya viene realizando sobre jóvenes libertarios, donde señala que hoy ser de derecha, ¿no? Se convierte para ciertos jóvenes en un principio de reconocimiento y de presentación en el espacio público. Esto tal vez sí es nuevo y es novedoso en relación a otros momentos, ¿no? Donde jóvenes, sobre todo jóvenes varones, aunque ella acaba de publicar junto con otra compañera un libro sobre mujeres libertarias, que es muy interesante para pensar ahí qué sucede, pero ella viene trabajando sobre varones que se autodenominan libertarios, aun cuando no estén adscriptos al partido. Bueno, donde esto, ¿no? El presentarse de derecha, que en otro momento tal vez era mucho más marginal o digamos, no se ponía de manifiesto, bueno, hoy por hoy se pone sobre la mesa y conforma, o sea, y es parte de la presentación personal de muchos varones en el ámbito escolar. Y esto, por ejemplo, lo ha trabajado y traigo con investigación de Mariano Shervin en Ciudad de Buenos Aires, donde mostró que algunos ejercicios de impugnación que estudiantes varones, venían haciendo en las clases de ESI, sobre todo en aquellas donde se trabaja contenidos vinculados al eje de género y diversidad, donde le plantean cuestionamientos a la docente, o se preparan para cuestionar a la docente. Y estos sí son algunas cuestiones que tal vez pero estaban como de modo más subterráneo y comienzan a tener como otra presencia en las escuelas. Y ahí de nuevo, estos jóvenes de la investigación de Mariano Shervin señalan que la pandemia fue un punto de quiebre en este sentido, donde tuvieron un mayor acercamiento a referentes de derecha y sus ideas, y que fue en esa coyuntura particular, ¿no? Donde pudieron, bueno, acercarse a ver publicaciones, videos, a identificar que eso que estaban diciendo los referentes de las derechas, como el que mencioné antes, Agustín Laje, esas ideas se les presentaban en términos de revelación. Y estas cuestiones que es interesante mirar,
porque tal vez es algo y que nos venimos preguntando que no estábamos viendo, no estábamos viendo que estaban sucediendo y que sin embargo esta trama, ¿no?, se estaba tejiendo desde diferentes ángulos. Y entonces ahí lo que trae Mariano Chervin es, bueno, cómo desde eso que ven en las redes sociales, luego lo traen a la escuela. Lo traen a la escuela para cuestionar lo que dice la docente, o lo ponen en el grupo de WhatsApp. Él ahí relata una situación donde se está desarrollando una clase de ESI, y mientras uno de estos varones en el grupo de WhatsApp del curso empieza a escribir cuestiones que ponen o que refutan lo que está diciendo la docente, ¿no? Y bueno, y se preparan, y leen, y ven. Bueno, ahí, digamos, para abrir también un poco esta trama de actorías sociales y poder también pensar qué sucede con las juventudes. Sin embargo, estas posiciones, ¿no?, posiciones que cuestionan a la ESI, que cuestionan a los contenidos vinculados a la perspectiva de género que se trabaja en las escuelas, entran en tensión con algo que vimos en un proyecto que trabajamos junto con Germán, Mariana, que también está aquí, Mariana, la que lo coordinó, Mariana Lavari, y también otras investigaciones sobre el tema, que muestran que en las escuelas existe una apropiación de la ESI, ¿no? Digamos, estos escenarios de tensión se ponen en un contexto institucional donde se puede observar una apropiación de la ESI, ¿no? Una apropiación como política institucional, en sus diversas formas de puesta en acto, pero con propuestas reconocidas por parte del equipo docente, del equipo directivo, de estudiantes. Y allí, en una investigación que desarrollamos desde el equipo de Flaxo, pudimos identificar, ¿no?, una apropiación de la ESI por parte de estudiantes que la traen y la mencionan, por ejemplo, como respuesta a diferentes problemáticas. La salud mental, los conflictos entre estudiantes en el ámbito digital, no son algunas de estas problemáticas que tienen los estudiantes y que demandan que la escuela trabaje desde el enfoque de la ESI. Entonces ahí lo que pudimos ver es que los núcleos de conflicto en muchas de las instituciones deja de ser por una ESI sí, ESI no, ¿no?, de manera tajante, hay ESI, no hay ESI, quiero ESI, no quiero ESI, sino que pasa más a trabajarse o a ponerse ahí en tensión cuestiones vinculadas al cómo y al qué ESI y cómo se implementa la ESI. Un estudiante en una de las investigaciones, en la investigación de Flaxo, lo expresa de manera clara y sintética. Digo su verbatim, ¿no? Traigo aquí su verbatim. Dice, la ESI sirve 100% para mí. No es cuestionable si hay que tener ESI o no. El tema es el cómo. Digamos, esta presión de esta estudiante sintetiza mucho de lo que venimos viendo, ¿no? Digamos, estas tensiones de cuestionamiento que les traje antes sobre los jóvenes en las escuelas, se da también en este contexto, en un contexto donde hay una apropiación de la ESI, y en realidad lo que proponen muchos y muchos jóvenes es, bueno, ¿cómo trabajar la ESI? Una ESI que sea significativa, una ESI sin guiones, una ESI, como diría Débora Britzman, que genere curiosidad, no una ESI para guionada o una ESI preestablecida, sino una ESI que permita generar curiosidad, debate, intercambio, etc. Sigo avanzando, ya, para ir terminando, ¿no, Agus? Sí. Bien. Bueno, solo mencionar, porque seguramente después lo retome Germán, algunas de estas cuestiones, que, digamos, ahí un poco pensar algunas cuestiones sobre, bueno, qué sucede en estos escenarios, en las redes sociales, qué sucede en las escuelas, y también, bueno, cuáles son los núcleos, ¿no?, de disputa de sentido en relación a la ESI. Solo menciono dos, sin profundizar en ellos, ¿no? Uno que tiene que ver con estas cuestiones que plantea la nueva derecha en términos de adoctrinamiento uniformizante en ideología de género, así es como plantean lo que sucede con la educación sexual integral, versus, ¿no?, la ESI desde la perspectiva de género y el trabajo que se plantea en las leyes, en las resoluciones del Consejo Federal de Educación,
donde se trabaja en función de la igualdad de género, de poner en cuestión las discriminaciones, violencias por razones de género. Y también otro de los núcleos bien importantes para poner sobre la mesa son las tensiones entre la educación emocional y la ESI, ¿no? Estos dos enfoques que plantean trabajar sobre las emociones, los sentimientos, pero desde dos miradas bien distintas. Y lo que ahí vemos, hay algunos trabajos que avanzan en este análisis, por ejemplo, uno de Mariana Nobile y Carolina Gamba, de muy reciente publicación, donde ellas hacen un recorrido acerca de la normativa, y lo que vemos en este sentido es que viene avanzando de manera firme muchas políticas que abordan cuestiones de la educación emocional, habilidades socioemocionales, digamos, según como cada jurisdicción lo quiera mencionar, y claramente es en detrimento de políticas o del financiamiento de políticas de educación sexual integral. No porque se diga que la educación emocional es educación sexual integral, pero sí hay ahí, ¿no?, una relación desigual o proporcionalmente inversa sobre el avance de las políticas de educación emocional por sobre las políticas de educación sexual integral. Y esto no solo se viene dando a nivel de las jurisdicciones, sino que muy recientemente, la semana pasada, si no me equivoco, o la otra, también en el sitio de Educar, ese sitio al cual decíamos que había que ir para mirar los contenidos, bueno, ahí hay, vamos a tener que volantear, ahí hay actualmente un espacio que se llama regulación de las emociones, ¿no? Y ahí tenemos algunos videos en relación a pensar o promover el trabajo desde la educación emocional en las escuelas y también muy fuertemente en las familias, ¿no? Muchos de estos videos están más enfocados, de nuevo, porque hay un posicionamiento, ¿no?, de las nuevas derechas, de pensar que estos temas son temas que deben trabajarse en el ámbito privado y no en el ámbito público, como sí promovemos desde la ESI. Voy cerrando. ¿Sí? ¿Agus? Sí, cierro. Cierro con esto. Estamos en un punto en el cual, como advierte Judith Butler también, considerar al movimiento antigénero solo como una guerra cultural sería un error. El movimiento responde a formaciones económicas, dice ella, y decisiones políticas que dejan a mujeres, niñas, niñes, niños, jóvenes y personas de la disidencia sexogenérica sin ningún tipo de protección ni cuidado frente a las violencias. Aquello que llaman adoctrinamiento o que califican como ideológico es finalmente la supresión de derechos conquistados en todos estos años. La autora, Judith Butler, busca acercar algunas ideas acerca de cuál es entonces la tarea en este contexto, ¿no?, de avance de la derecha, no solo en la Argentina, sino a nivel global. Su respuesta anuncia que consiste en levantar un mundo donde podamos movernos, respirar y amar sin miedo a la violencia, y que no esté movido por un sadismo moral disfrazado de moralidad que saque a la luz la crueldad que el gobierno de derecha y sus detractores incluyen en mensajes y decisiones políticas. Comparto solo una imagen para cerrar con una idea. Espérenme un segundo. Me dicen si se ve. Se ve perfecto. Sí, bueno, sí, se ve. Estos mundos, los mundos donde podamos, como dice Judith Butler, movernos, respirar y amar sin miedo a la violencia, se construyen en las escuelas, y eso lo sabemos, y en las aulas. No sin tensiones, no sin cuestionamientos, pero también es allí donde la ESI toma fuerza. En este sentido, cierro con esta imagen y con una idea de Dora Barrancos, que esbozó en una revista de la UNIPE en relación al gobierno macrista, ahí por el 2018, pero que vuelve a tomar significancia hoy. Dice Dora Barrancos: el interregno neoliberal significó que la ley de ESI se sostuviera a duras penas y que su cumplimiento dependiera casi exclusivamente de la decisión y convicción que mostraron los docentes por estas actividades y por la interpelación de los estudiantes. La ESI sobrevivió contra viento y marea por el empeño de la conciencia crítica docente y la interpelación de derechos de las jóvenes generaciones. Cierro comillas de Dora Barrancos. Agregaría esta trama, además de docentes y estudiantes, a otras actorías sociales
que en tanto una contrapedagogía de la crueldad, continuamos trabajando para que la ESI siga vigente. Podemos identificar allí a sindicatos, organizaciones sociales y también a las universidades. Desde este movimiento pedagógico, como dirían en su momento Luciana Lavigne y Juan Pechín, continuamos garantizando la ESI desde la convicción y el compromiso ético-político para que los derechos de las niñeces y juventudes continúen vigentes y garantizados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Denise. Así aplausos como hace Germán. Imagino que hay un montón de inquietudes, preguntas, porque ha habido un montón de líneas de trabajo que vino haciendo, pero vamos a escuchar a Germán y si les parece, al finalizar la intervención de Germán, hacemos preguntas para ambos. Germán, te escuchamos. Gracias, Agustín, gracias, Adrián, y también a Marcelo Krzyzewski por abrir el espacio, por cargarse al hombro la agenda de trabajo. Y gracias también a Denise por su explicación, su trabajo de campo. Después contanos más sobre esa llamada al 0800. Estamos en total sintonía con Denise. Yo lo que voy a apuntar son algunas cositas que me anoté, que se derivan del recorrido de investigación, de docencia en mis espacios de trabajo, en la UNIPE y en la Universidad Nacional de Quilmes, que tienen que ver con cosas que venimos estudiando hace unos años con otras colegas en torno a las reacciones neoconservadoras ante la educación sexual integral, incluso antes de que asumiera un gobierno de derecha radical. Venimos investigando estas cuestiones. Entonces, lo que yo tengo apuntado son como, para sumar a lo que traía Denise, alguna caracterización posible, compartiendo esta preocupación que supone, desde mi lugar como investigador, investigar algo que va mutando y que nos va afectando mientras va sucediendo. Entonces, aparece ahí una cuestión propiamente metodológica que tiene que ver con mi métier, de cómo construir un objeto de estudio mientras ese mismo objeto de estudio muta, cambian sus formas y a su vez nos afecta nuestras condiciones de existencia material, amatoria, de respiración, como traía Denise a partir de los aportes de Butler. Entonces, es simplemente compartir reflexiones en curso e invitar a la pregunta y agradeciendo la participación acá un martes a las 6 en este espacio colectivo. Entonces, lo que yo me anoté acá son unos desafíos y notas sobre cómo construir estas reacciones neoconservadoras ante la ESI como objeto de estudio. Y ahí lo que tenemos anotado son como algunas características y algunos desplazamientos que le llamo yo en este recorrido de entender este proceso. Algunas de esas características tienen que ver con que estas reacciones neoconservadoras son heterogéneas en su composición política, en su composición religiosa, intelectual. Otra característica tiene que ver con su dinamismo, ¿no? Algo de eso Denise ya nos traía. No es nada nuevo. Hay algo nuevo, sí, hay algo particular en nuestro caso, pero son cuestiones que podemos reconocer en procesos de décadas, al menos en la democracia argentina. Una tercera característica identificada tiene que ver con la dispersión de esta constelación de actores neoconservadores, de actores y discursos neoconservadores. Dispersión en sus ámbitos territoriales de expansión. Hay una línea de vínculo transnacional de este tipo de actores y discursos, pero que también tiene su efecto en espacios locales, ¿no? Como bien nos traía Denise con sus ejemplos. Y una cuarta característica que también nos desafía desde la investigación y también desde la preocupación política, tiene que ver con la discordancia de sus argumentos, con la discordancia de sus recursos discursivos y de sus focos de ataque. Entonces, en esa caracterización de su heterogeneidad, su dinamismo, su dispersión y su discordancia, hay algunas cositas que yo
apunté, que van en línea con algunas cosas que ya trajo Denise, y dentro de eso indicar algunos desplazamientos que también hemos identificado. Hay una investigadora brasileña que se llama Sonia Correa, que ya hace años viene investigando la avanzada antigénero a nivel internacional desde la década de los 90, ¿no? en ámbitos de discusión transnacional como la ONU, las convenciones de Beijing de los derechos de la mujer. Entonces, Sonia Correa nos trae la figura de la hidra. La hidra, ustedes saben, es este monstruo mitológico de múltiples cabezas que según uno le corta la cabeza, resurgen nuevas cabezas de ese bicho que parece inabordable. Bueno, nos trae esa imagen para poder entender la complejidad de estos ataques antigénero en la coyuntura contemporánea, en una lectura transnacional, ¿no? Ella dice en un texto de 2022, estamos frente a nuevos ensamblajes que son como hidras de muchas cabezas, cuyos contornos son mutables y muy difíciles de captar completamente. Estamos ante esa situación, estamos ante esa hidra que se multiplica, que cuando le prestamos atención a una de sus cabecitas, reemerge otra por otro lado, y entonces, bueno, apuntamos mientras va sucediendo lo que podemos apuntar y cómo podemos también ahí proyectar y reconstruir argumentos en común. Y es parte de lo que espero que pueda construirse en este encuentro hoy, o en lo que sigue. Les hablé de la heterogeneidad, ¿no? Denise ya traía algo, en todo caso es como resaltar algunas cositas que ya presentó Denise. Yo decido hablar de una constelación de actores neoconservadores, porque la idea de la constelación es, bueno, hay elementos separados que uno decide con su mirada analítica juntarlos y luego uno ve que efectivamente hay puntos en común en esa heterogeneidad. Sabemos que hay actores que son institucionalmente diversos en sus formas de identificación política, social, religiosa, intelectual. Hemos tenido la intervención primaria de las iglesias, particularmente de la Iglesia Católica y de algunos agrupamientos de iglesias evangélicas como parte de los factores que tradicionalmente se opusieron a la presencia de la perspectiva de género en la educación obligatoria ya desde la década de los 90, particularmente con la discusión y sanción de la ley de ESI en 2006, esos discursos también proliferaron. También tenemos la emergencia de organizaciones no gubernamentales, ya no solo actores religiosos, sino actores que se identifican desde el campo de la ciudadanía o desde la sociedad civil sin un necesario anclaje religioso o en términos de un partido político. Y de la mano de eso han aparecido activismos autoconvocados, ¿no? De familias, de docentes, algo de eso ya trajo Denise, ¿no? Estas nuevas agrupaciones, nuevas y viejas agrupaciones entre la experiencia de la emergencia de Con mis hijos no te metas en su versión argentina en 2018, que luego tuvo una retracción en su presencia en la esfera pública, otras que ya nombró Denise, ¿no? Como Padres Unidos contra la Ideología de Género, Manada, que es esta agrupación que es una sigla que significa Madres de Niñas y Niños y Adolescentes con Disforia de Género Acelerada, así que es el concepto que ellos manejan. Tenemos también en esa heterogeneidad de actores partidos políticos que en sus plataformas, particularmente desde 2018, han incluido de manera explícita un cuestionamiento a la vigencia de la ESI, a la vigencia del derecho al aborto. Entonces, y que también, no solo en sus plataformas políticas, sino que algunos de esos partidos han llegado a tener su representación legislativa y ahora llegamos a la instancia de que tenemos un partido nuevo, La Libertad Avanza, que ocupa el Ejecutivo Nacional. En esa heterogeneidad tenemos también la presencia de divulgadores que se erigen como voces expertas o influencers. Digo, la figura paradigmática de eso es Agustín Laje, que ahora lo vemos como muy presente en la esfera pública, mediática, pero que viene desde hace más de 10 años publicando y construyendo un discurso contrario a la perspectiva de género, ¿no? Es parte de quienes han colaborado en construir esta noción de la ideología de género como
un arma discursiva para enfrentarse a la vigencia de la perspectiva de género en las políticas públicas. Y después, bueno, también hay otras cuestiones que hemos también identificado en la producción propiamente académica de feminismos antigénero, de feminismos que desde los campos de la filosofía o del derecho también construyen una impronta teórica que discute los sentidos de una lectura progresista, si se quiere, o crítica en realidad del género. Ante esta heterogeneidad de actores, bueno, ¿qué pasa? Ahí se nos multiplican los frentes. Si uno quisiera analizar eso, uno tendría que dedicarle efectivamente 18 proyectos de investigación. Se nos multiplican las fuentes de análisis. Ahí aparecen documentos doctrinales, proyectos educativos, posteos e interacciones en redes sociales, eventos públicos en forma de conferencias o de manifestaciones callejeras, plataformas de los partidos políticos, proyectos de ley, intervenciones parlamentarias, publicaciones académicas. Y entonces ahí se nos abre una heterogeneidad de fuentes a las que a veces se nos hace difícil captar desde las tareas de la investigación. Y obviamente construir una estrategia coherente de análisis. De la mano de esa heterogeneidad, podemos reconocer, cabe siempre acá la mirada procesual, hablamos desde el presente, pero reconocemos el dinamismo, ¿no? Como esta segunda característica del dinamismo, en las formas de emergencia, de retracción y de desplazamiento entre distintas, lo que yo llamo arenas de intervención, ¿no? Esto quiere decir que cuando uno presta atención a un grupo, resulta que ese grupo deja de tener una presencia exaltada en la esfera pública y emerge otro tipo de actor. Entonces es difícil de construir esa linealidad, ¿no? Hemos presenciado picos de emergencia y procesos de retracción. Podemos reconocer una fuerte presencia de un diálogo atento desde actores del Estado a actores de la cúpula de la Iglesia Católica en una época, y ahora podemos ver que hay una escucha más atenta de algún sector fuerte de las iglesias evangélicas. Entonces, y también hemos visto, por ejemplo, la emergencia furibunda de Con mis hijos no te metas en 2018, y luego ahora podemos ver una relativa retracción de su presencia en la esfera pública. Y ahí lo que tenemos identificado es este desplazamiento de las arenas de discusión. Y es simplemente para anotar de manera conceptual cómo estos actores y discursos que en un principio parecían como marginales, como aparecían como disgregados en los terrenos de las redes sociales, lo que traía Denise en términos de panfletos repartidos en la escuela, a ocupar lugares centrales de decisión legislativa y ejecutiva a nivel nacional y también en las legislaturas de las provincias. Entonces tenemos que reconocer ese desplazamiento en las arenas de discusión, desde una marginalidad enunciativa a esferas de decisión de políticas educativas. Entonces ahí hay una caracterización, pero también un foco de preocupación al que debemos seguir. Tenía acá anotadas algunas cositas sobre las políticas educativas del gobierno de Milei, ¿no? Pensando en este desplazamiento, cómo pasan desde esa enunciación disgregada y irregular en redes sociales, en panfletos, a decisiones en términos de políticas educativas. Todo lo que marcó Denise está marcado por lo que yo me anoté acá como políticas de censura, políticas de sospecha y políticas de delación, de búsqueda de denuncia a lo que sucede en las escuelas, ¿no? Con la propia propuesta de eliminar la ESI, el desfinanciamiento, la propuesta de eliminar la ESI en la propia plataforma electoral de 2023 de la Libertad Avanza. Eso ya estaba dicho, y luego se materializó en el desfinanciamiento del programa de ESI. La censura de materiales de ESI en el portal edu.ar, bueno, y lo que yo traje, ¿no? La eliminación de la jornada Educar en Igualdad, el 0800 para denunciar adoctrinamiento en las escuelas. Algo que sumo, Denise, a lo que vos traías es
a fines del año pasado cambiaron la reglamentación de la Ley de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes e incluyeron al adoctrinamiento como un tipo de práctica que cercenaría los derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, ese cambio en la reglamentación de la Ley de Derechos de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, incluyendo el adoctrinamiento como un causal que afectaría sus derechos, es el argumento legal sobre que ellos censuran materiales de ESI y abren este paraguas de interpretaciones para pensar que trabajar en perspectiva de género es adoctrinamiento, que eso es algo finalmente de lo que está ahí dicho pero no dicho. Fundamental acá, tercera característica, esto les hablé de que son actores dispersos, ¿sí? Dispersos en sus niveles territoriales de expansión. Están dispersos a nivel transnacional, pero también tenemos que reconocer cómo algo de esa presencia transnacional se hace eco a nivel nacional y a nivel local. Eso está muy estudiado. Denis traía el libro de Judith Butler, que es un buen resumen de estos movimientos antigénero y su impronta transnacional. Y en términos educativos, estas reacciones antigénero en ámbitos escolares viene siendo estudiada en Europa. En Brasil tuvo presencia muy fuerte algo que se llama Escuelas Sin Partido, que es Escuelas Sin Partido, es un movimiento que tuvo muchísimo peso, denunciando la politización de la educación obligatoria y llegando incluso a regular legalmente el currículum en algunos de los estados de Brasil. En México, en Perú hay un movimiento que se llama Padres en Acción. En México también y en España se ha promovido algo que se llama PIN parental. El PIN parental es un veto a la enseñanza de educación sexual o de perspectiva de género en las escuelas. Está asimilado a la carta no autorizo que promueven parte de estos actores neoconservadores acá en Argentina, ¿no? Y lo cuarto que también nos vuelve locos, esto no es un término académico lo que estoy diciendo, pero bueno, es como acá se arman distintos focos de ataque, temas, argumentos, toda esta trama de actores que son heterogéneos, que son dispersos, que actúan en distintas coyunturas, se enfrentan y polarizan discursivamente con entidades tan disímiles como la ideología de género. Todo esto va entrecomillado, obviamente. El marxismo cultural, el feminismo radical, el lobby LGBT, el globalismo, la Agenda 2030, la Agenda woke o del wokismo, ¿sí? Y cada uno de estos términos tiene un historial interdiscursivo particular. Otras veces, en la discusión de asuntos educativos o relativos también al derecho al aborto, se apela a la supuesta imposición de una agenda internacional desde entidades supranacionales como Planned Parenthood, que es una asociación estadounidense, que se utiliza como recurso de una suerte de lectura conspiranoica acerca de la intervención internacional sobre lo que sucede en las políticas educativas a nivel nacional. En esa discordancia de argumentos también tenemos operaciones discursivas reactivas que alternan entre cuestionar la ESI y la perspectiva de género, cuestionar los usos del lenguaje inclusivo o cuestionar también el abordaje pedagógico del derecho al aborto a partir de la vigencia de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y que el aborto forma parte de los núcleos de aprendizaje prioritarios para nivel secundario de la ESI. Entre los argumentos ahí tenemos la denuncia de la ideología de género, eso es transversal. ¿Sí? A veces aparecen ahí argumentos que se anclan en una denuncia a la pretendida falta de rigor científico de la ESI, entonces ahí hay un desplazamiento también de valorar la vigencia de la ESI, pero decir, bueno, pero nos gusta la ESI, pero no la parte ideológica. Entonces hacen ahí como una interpretación
particular de la supuesta carencia de base científica de la ESI, o anclada en un discurso de los derechos humanos. Hay un espectro de argumentos, recursos, de fuentes de autoridad y de marcos discursivos que es esquivo a unificaciones clasificatorias. Ahí tratamos de entenderlo en su coherencia, pero quizás no haya que hacer el esfuerzo infructuoso de buscar coherencia, simplemente estar atentos, atentas. Y en esa dispersión de recursos discursivos también nos encontramos con una variedad disímil de proposiciones políticas. ¿Qué proponen? O ¿cuáles son las interpelaciones a la acción que proponen que propone esta constelación de actores neoconservadores? Encontramos ahí llamados a la movilización indignada, hay algo de esa indignación, me gustó también la apelación al miedo que traía Denise, lo voy a sumar. La promoción de presentaciones de objeción de conciencia para docentes o para padres, atándose a algo que está en la ley de interrupción voluntaria del embarazo y llevándolo al terreno educativo donde no existe la objeción de conciencia, pero promoviendo también con argumentos leguleyos la promoción de conciencia ante la enseñanza de la ESI, o la promoción de notas de no autorización por parte de los padres para que sus hijos, hijas, hijes reciban educación sexual integral. Hemos visto ataques de padres que increpan de manera física en las escuelas el trabajo de los y las docentes, denuncias penales a funcionarios estatales por corrupción de menores, como sucedió el año pasado, no sé si fue este año, una asociación civil vinculada a este espectro de actores denunció al ministro de Educación, quien ocupa el cargo de ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Celioni, lo denunciaron por corrupción de menores por haber repartido con una colección de libros en bibliotecas del terreno de la provincia. Campañas digitales, no parte del activismo en redes sociales que también traía Denise, contra políticas o programas educativos con perspectiva de género. Hay una plataforma que se llama Citizen Go, que está asociada a una española que se llama Hazte Oír, que es una plataforma también de visibilización, de circulación de este tipo de denuncias y de este activismo en Internet. Y que tiene también sus ecos acá en Argentina. Y bueno, y lo que yo noté también es la creación de líneas telefónicas oficiales de denuncia ante el supuesto adoctrinamiento en instituciones educativas. En toda esta trama también identificamos, y que es fundamental, y que lo podemos ver a diario, es lo que yo llamo el desplazamiento de los límites de lo decible. Hay cuestiones que ahora pueden ser dichas sin tener mayor consecuencia en relación al sentido y el valor de la ESI. En enero tuvimos un ejemplo fuerte de eso, que fue el discurso del presidente en el foro de Davos, asociando a varones homosexuales con la ideología de género, con Lo voy a decir, esto luego lo van a subir a YouTube, y yo no sé si creo que hay palabras que en YouTube se censuran, que luego en otros espacios de convivencia democrática... Podés decir P-, podés decir P- y se entiende. P-E-D-O-F-I-L-A, ¿sí? Y quiero traer acá esto es indignante, ¿sí? Porque yo me tengo que censurar en espacios donde... Ahora yo les voy a traer otro ejemplo, que es algo de lo que citó Denise, ¿no? En el Senado de la Nación este año tuvieron lugar al menos 2 jornadas que yo identifiqué. Uno es un seminario sobre género e identidad, el problema de la sexualización infantil, que fue donde estuvo como invitada de honor la vicepresidenta de la Nación, y traigo 2 textuales de otra jornada que se hizo en abril de este año, también convocada desde el Senado de la Nación por el senador Pagotto de La Libertad Avanza y acompañada de otros senadores de ese partido y partidos aliados, una jornada de concientización contra la sexualización de los niños y el grooming institucional. Esto lo pueden buscar en el canal de YouTube oficial del Senado de la Nación, ¿sí? No, es material público. Entonces, ahí traigo 2 ejemplos, ¿no? Para pensar en el desplazamiento de los límites de lo decible. ¿Qué puede ahora decirse acerca de la ESI, acerca del valor y sentido de la ESI, sin mayores consecuencias? Hay un psicólogo que se autodenomina Provida, llamado Ezequiel Baigorria,
¿no? Que viene en su alocución y dice, por eso decimos que ESI es A-buzo sexual. No sé si lo estoy censurando de buen modo. Dice, perdón, es ABUSO sexual infantil institucionalizado. Eso fue dicho en el Senado de la Nación. Sigue diciendo, o como también lo estaban explicando ahora, como grooming institucionalizado. Lo que está diciendo es que la escuela de enseñar ESI hace grooming. Es una manera así, ¿no? De preparar al chico de alguna forma para que quede expuesto y que pueda ser más vulnerable. Entonces el problema es que de alguna manera termina preparando, planificando la ESI y preparando todo para poder comenzar a introducir la legalización o la aceptación de la pedofilia. ¿Sí? Está asociando de manera directa y explícita ESI y abuso sexual infantil y pedofilia. Hay otro, dentro del mismo panel, en esta jornada en el Senado de la Nación, un tal Nicolás Ponzilioni, que escribió un libro llamado Deconstruyendo la ESI, dice, la perspectiva de género es perjudicial para los niños y adolescentes. Produce, y esto está confirmado, ¿sí? Dice este señor, la perspectiva de género produce esterilidad, infertilidad, enfermedades mentales y físicas varias, obstrucción del desarrollo, aumento de abusos, incremento de suicidios y elevada tasa de mortalidad infantil. Y es solo un ejemplo para poder pensar qué tipo de cosas se están pudiendo decir ahora en la esfera pública y cómo podemos en esto que se dijo en el Senado de la Nación poder pensar en estos dos desplazamientos que yo les presenté recién, ¿no? El desplazamiento desde una marginalidad enunciativa a ocupar lugares centrales en los espacios de decisión democrática vía voto popular. Y también un desplazamiento de los límites de lo decible, ¿sí? Parece que ahora podría decirse sin consecuencias que asociar a ESI con crímenes aberrantes contra niños, niñas y adolescentes. Para cerrar, para que pensemos entre la heterogeneidad de actores que les presenté, el dinamismo en sus apariciones, retracciones y desplazamientos, en la dispersión de ámbitos en los que se expanden y en esa discordancia de sus intervenciones discursivas, lo que yo creo acá que es que en la mirada de largo plazo lo que se pone en juego es una reconfiguración de la esfera pública, y eso es lo que venimos estudiando. Y acá cabe traer cómo toda esta estrategia que yo trato de aunar analíticamente, pero que sabemos que es como la hidra, que se nos desborda cuando queremos capturarla, lo que se pone en cuestión es parte de los consensos fundamentales sobre los que armamos esa idea de lo común en educación. Esta idea de lo común lo traigo de las lecturas de nuestro campo pedagógico, cuestiones que han trabajado Gabriela Dicker, Graciela Frigerio, ¿no? ¿Cómo reconstruimos lo común? Parte de eso común sobre lo que armamos nuestra práctica educativa tiene que ver al menos con 3 consensos que estos actores y discursos ponen en cuestión. Uno tiene que ver con la responsabilidad educativa del Estado, ¿no? El segundo consenso tiene que ver con la concepción de niños, niñas, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, que eso también aparece puesto en cuestión. Y algo también que terminan cuestionando y socavando este tipo de actores y discursos es el lugar de la escuela como un lugar de aprendizajes, de cuidado, de construcción de ciudadanías posibles, de escucha y de ampliación retomando algo de lo que traía Denisa en su cierre también, de modos de ser, estar, amar, participar del mundo compartido. Entonces también nuestro desafío es, bueno, cómo reconstruimos también nosotros argumentos para defender esos consensos fundamentales, que es lo que aparece puesto en cuestión. Cómo volvemos a argumentar en favor de la responsabilidad educativa del Estado, sin desconocer la participación de las familias, pero sabiendo que es una responsabilidad principal indelegable de la autoridad estatal. Cómo damos cuenta de una lectura de las niñeces y las adolescencias en clave de derechos, esquivándole a las lecturas tutelares, y defendiendo el lugar de la escuela como espacio de aprendizaje, de escucha, de ampliación de
mundos posibles, sino como un lugar de sospecha, ¿no? Así que, bueno, espero que algo de esto sea inspirador de reflexiones, intervenciones, acciones en sus espacios de trabajo. Gracias. Muchísimas gracias, Germán. Muchísimas gracias nuevamente, Denise. Ahora sí, el micrófono está abierto, si les parece, para hacer algunas consultas, dudas, inquietudes. ¿Qué les pasó con las presentaciones de Denise y Germán? Quien quiera abrir el micrófono, levantar la mano, está abierto el espacio para ello. O si no, Denise y Germán nos pueden preguntar cosas a nosotros también. Les pateamos la pelota. ¿Había una mano ahí o no? A ver, no, había una mano de aplauso. Los aplausos sí. A ver, ahí Violeta. Adelante, Violeta. Perdón, ahora Violeta, no, y por ahí quizás, digo, poder si nos pueden contar, ahí ven algo de eso en sus espacios de trabajo, ¿no? Algo de todo lo que, de la multiplicidad de cosas que les tiramos con... Si quieren sumar al trabajo de campo que trajo Denise, o a las cuestiones metodológicas que trajo Germán, algunos otros ejemplos, se suma. Viole. Bienvenido. Violeta. Hola, buenas. Bueno, yo soy profesora en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Jujuy. Estoy acá viéndolas desde Jujuy. Y bueno, estoy haciendo ahora mi licenciatura y mi tema, perdón, están haciendo unos arreglos acá en mi edificio y se escuchan unos sonidos de construcción. Bueno, entonces estoy haciendo mi trabajo de licenciatura sobre el proceso de incorporación de los contenidos de la ESI al currículum de un profesorado. Un poco como también para ver el proceso de concreción del currículum, y estoy estudiando puntualmente cuáles fueron, digamos, esas discusiones, pero que se dieron no solamente, ¿no?, como en torno a lo social, sino también dentro de las instituciones estatales. Puntualmente en el caso del Ministerio de acá de Jujuy, del Ministerio de Educación de Jujuy, que adhiere recién a la ley de ESI en el 2020, ¿no?, a nivel provincial. Y por lo que yo voy investigando, recién en el 2019 hubo un cambio en el plan de estudios que impactó recién en el 2020 para la incorporación de la ESI en los profesorados el profesorado que estoy pidiendo yo es de educación artística, ¿no? Pero en los profesorados de formación para magisterio, nivel inicial, ya se había incorporado previamente, por lo que estoy investigando. Yo quería preguntarte sobre todo porque creo que tiene que ver más con lo que planteaba Denise, aunque también con lo de Germán está bastante asociado, en si ustedes, no sé si conocen o pueden quizás recomendar alguna lectura sobre esos procesos que se dieron al interior de los ministerios, porque ahí también hubo otros momentos de debate, por lo menos en los que yo estoy pudiendo recopilar a la hora de definir, digamos, los cambios en los planes de estudios, en la formación docente, ¿no?, los procesos de participación que se dan y qué lugar ocupa, digamos, la ESI en la contextualización de los contenidos. Jujuy es una provincia, no sé si ustedes qué conocimientos tendrán, pero bastante religiosa. Acá ha habido, en casos de abuso sexual, hubo campañas, digamos, de adopción de futuros bebés, o sea, de que se quería adoptar, que una menor, que en un caso de violación, que no abortara, diputadas nacionales rezando en la puerta del hospital para que no ocurriera ese aborto, digamos, legal, ¿no? Ese es el contexto, el panorama, digamos, como con mucha fuerza de las instituciones de la iglesia. Entonces, bueno, si bien hay una presión social, después las personas que habitamos acá en la provincia, la mayoría de los docentes tienen, digamos, su fe, su creencia religiosa, que también es súper válida, pero no, que también esas ideologías propias entran en debate a la hora de definir un currículum. No sé si ustedes conocen de alguien que quizás esté estudiando algo similar. Pienso que es como ver otro de los campos de disputa, porque son muchos, ¿no? Se da en el aula,
se da en las jornadas institucionales, se dan en los ministerios, se dieron en diputados y senadores, se dan las charlas familiares, se dan las familias cuando llevan a los hijos a las escuelas. Entonces, bueno, creo que es interesante como poder ir dentro de nuestros campos de investigación, poder ir como completando ese mapa, digamos, de cómo llega a una política pública a concretarse en una realidad, ¿no? Cómo se va como haciendo esos eslabones hasta llegar a que esos estudiantes puedan recibir su derecho a la educación sexual integral. Bueno, no sé si quedó clara mi pregunta, alguna aclaración. Hermosa las exposiciones tanto de Denise como de Germán, así que bueno, muchas gracias. Gracias, Violeta. Agus, ¿querés que reunimos varias y después respondemos? Si les parece, si no, si no hay otra, podés ir respondiendo y la gente se va animando. Dale. Si hay alguna otra. ¿Querés responder vos, Germán? No, cortito, que seas vos, Violeta, si no encontraste nada, que seas vos, te tocará a vos ser la experta jujeña en laburar ese tema. No, Esperando. No tengo nada preciso, pero pensaba en que Jessica Báez y el equipo de Mariposas Mirabal en UBA, ellas vienen laburando la vinculación de la ESI en los profesorados, ¿no? ¿Qué pasa en esa traducción de lo que manda la ley en los profesorados, ¿no? Sí, iba a recomendar. Para indagar, no más. Tal cual, iba a recomendar lo mismo, Violeta. El equipo de Mariposas Mirabal tienen toda una línea de trabajo y hay inclusive un informe, una investigación que se hizo hace relativamente poco entre Jessica Báez, Valeria Sardi y creo... Se cortó un poquito, Denise. Buscate la Jessica Báez. Ahora en Rosario hubieron unas jornadas de estudios de género y historia de las mujeres, y yo sé que ella coordinó una mesa precisamente en esa clave de ESI y profesorados. Denise quedó congelada. Se cortó, quedó congelada. ¿Volví? Ahí volviste. ¿Volví? ¿Ahí? Bien. Perdón. Violeta, no, en el chat un libro compilado, perdón, le compartimos ahí justo un libro compilado donde está Jessica y gran parte del equipo de Mariposas. Perdón. Tal cual. No, no sé hasta cuánto se escuchó lo que dije, Violeta, pero hay una investigación muy reciente que hicieron Jessica Báez, Valeria Sardi de La Plata y creo que también está Florencia Robeto de Rosario sobre la incorporación de la perspectiva de género en la formación docente. Y bueno, y tienen estadísticas, la verdad que es un informe bien interesante. Si después nos dejas, si querés ahí, tu mail o, bueno, te lo podemos pasar, igual si pones a esas investigadoras y seguramente te aparezca porque está publicado. Ahora si no lo busco rápido, a ver si encuentro algo. Muchas gracias. Bueno, en próximas semanas UNIPE, sobre la concreción curricular de la ESI en Jujuy, tendremos a Violeta. Me gustó esa apuesta de Germán a la colega. A veces hay vacancias y es uno quien las llena. O una. ¿Quién tiene alguna pregunta para Denise, para Germán, alguna intervención, algún ejemplo que quiera sumar a este mosaico de la ESI en disputa que presentaron? Den, Ger, si no quieren sumar algo más, si no podemos ir cerrando, si alguien quieren decir algo en modo de cierre. Hay una ahí en el chat de Emilia Romero, ¿no? Que pregunta, quería saber qué textos sobre políticas públicas me pueden recomendar para poder trabajar el tema de género. ¿Querés contarnos algo más específico? ¿Políticas educativas? ¿Políticas públicas en algún ámbito en particular? Contanos. Perdón, Violeta, ahí te compartí el enlace al informe o aunque sea las referencias para que lo puedan buscar. Que justo lo encontré rapidito. Y pensamos algo específico, pasa que así, a mí ahora de inmediato no se me ocurre nada. Y además tan general, estaría bueno saber un poco más, Emilia, que...
de personas trans. Bueno, ahí tenés la tesis de doctorado de Jessica Báez. Vamos a tener que invitarla. La vamos a invitar, ya la hemos invitado. Pero la tesis de doctorado de Jessica Báez es sobre eso, sobre trayectorias educativas de personas travesti trans. Así que ahí, digamos, y después de ahí tiene sus años ya, pero bueno, a partir de ahí vas a poder hacer bola de nieve a otras autorías. Claro, va llegando vía notas al pie, cositas citadas. Pero ahí tenés y está en el repositorio de Filo, así que vas a poder acceder a eso. Bien, mientras buscan ahí lo que faltaba para compartir, les recordamos que la educación en debate continúa junto con todas las actividades de la Semana UNIPE durante esta semana. Hay actividades en todos los días. Mañana, si quieren, podemos ir repasando qué encuentros tenemos. No sé, Den, si vos querés ir también cerrando el encuentro con algo. Si no... Bueno, yo volver a agradecer, que es un placer escuchar a Germán siempre, me voy anotando cosas conceptuales, esas maneras de poder sintetizar, aún en la dispersión, poder sintetizar en conceptos lo que trabajás. Nada, siempre es súper interesante, así que gracias. Gracias por aceptar la invitación, además en su momento, de manera tan inmediata. Bueno, y agradecerles a todos por haber compartido este espacio. Ojalá que hayan quedado ahí preguntas, desafíos, posicionamientos y también una renovación de energías que necesitamos para seguir. Así que algo de eso haya servido en ese sentido, bueno, ya tenemos mucho ganado. Gracias. Agradecer a Agustín, a Adrián y a Marcelo por el espacio, y a Anto ahí bancando siempre la parada. Bueno, muchísimas gracias. Soportando. Ahí dejé mi correo electrónico en el chat, por si alguien quisiera escribir con alguna duda, comentario. Y súper agradecido del espacio, a Agustín, a Adrián, a Marcelo, a Denise. Y saber que estamos con las mismas preocupaciones. Y espero que sean preocupaciones no paralizantes, sino de movilización hacia adelante, siempre en colectivo. Ahí me copié Germán y dejé mi mail también. Eso, están los mails de los colegas, cualquier cosa también nos pueden escribir y podemos pasar los mails de Germán, de Denise, lo que necesiten. Mañana, como les comentaba, sigue en la Semana UNIPE y este ciclo de la educación en debate con desafíos del trabajo docente en el contexto actual latinoamericano a las 6 de la tarde. El jueves, la construcción del otro, jóvenes, discursos de odio, redes sociales y política. Distinto, pero a la vez dialoga con algo de lo que se planteó un poquitito hoy acá, para pensar ahí eso, este jueves a las 6 de la tarde. Y el viernes, actores, discursos el viernes tenemos desafíos urgentes, la educación en la encrucijada actual, con la presencia de Adriana Puigros y Emilio Tentifantani. Todos los días a las 6 de la tarde son las mesas de este ciclo y después hay la oferta de la Semana UNIPE. Muchísimas gracias a todas, todos, todes por estar aquí y nos vemos en la próxima mesa. Hasta luego. Saludos, gracias Denis, gracias Germán. Antonella, un abrazo. Muchas